Hola nuevamente con todos ustedes, este es un honor a la verdad. Quien les habla es su servidor Felipe Santiago Canepa. Estamos aquí por la voluntad de Dios, dando a conocer los misterios del reino de los cielos. El Señor Jesús dijo que eso está reservado para sus discípulos, y uno de los requisitos para ser discípulo es renunciar a todo lo que poseemos, inclusive nuestras tradiciones humanas, nuestras creencias, todo aquello que ya damos por sentado, por seguro, porque hemos recibido la información acerca de lo que creemos por medio de libros, de personas, de tradiciones y etcétera. Y quiero hacerles recordar a todos los que me escuchan que el Señor Jesucristo mismo tuvo muchos problemas con los fariseos, con los escribas y con los intérpretes de la ley. Justamente eran personas educadas, religiosas, pero ellos tenían el gran problema de que su mente estaba cerrada a conceptos que habían recibido por medio de la tradición religiosa. Por supuesto, tomando la Torá, la Biblia, porque todos se jactaban de que eran seguidores de Moisés y, como dijeron algunos, seguidores de Moisés somos, y etcétera. En esta hora vamos a empezar un estudio acerca de la morada de Dios. La Nueva Jerusalén, lo que Dios le llama la Sión celestial, el monte de Sión, la ciudad de Dios, la morada de Dios, el paraíso, lo que le llama Dios el Edén mismo. Jesús le dijo al malhechor que estaba a punto de morir, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estuvimos estudiando unas lecciones anteriores el reino de las tinieblas y vimos que antes de la fundación del mundo Dios creó a Lucifer y fue creado justamente con materiales diferentes, se podría decir con piedras preciosas, con oro y plata. Si bien es cierto, los materiales que existen en la tierra, también existe el oro y las piedras preciosas, pero no están puros, están contaminados. Vamos a aprender que en la Nueva Jerusalén el oro, por ejemplo, es transparente, trasluce la luz puede traspasar a través del oro y así. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender primero es qué y cómo Dios creó las cosas al principio y qué produjo la decisión de Él de hacer un plan, una provisión para reconciliar todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y quiero leer lo que dice Efesios 1, 9 y 10, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, al último de los tiempos, cuando ya se va a cumplir el tiempo final, dice: las que están en los cielos como las que están en la tierra. Repito, reunir todas las cosas en Cristo, de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Colosenses 1, 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesucristo, porque la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por medio de Jesucristo reconciliar consigo mismo, otra vez la misma frase, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como vemos aquí, el propósito de Dios de reconciliar todas las cosas no solamente es el hombre que pecó y se apartó de Dios, que Adán pecó y de ahí entró la maldición y la tierra produce espinos y la mujer va a dar a luz con dolor y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero es mucho más que eso. Lo que pasó en el tiempo antes de la fundación del mundo fue una rebelión, y para poder entender todas las cosas necesitamos saber qué pasó, porque la Biblia dice que el Señor hizo la paz, reconcilió y reunió todo lo que estaba en los cielos y en la tierra, no solamente el ser humano. Entonces, ¿qué pasó en el pasado
bien atrás, antes de la fundación del mundo, como lo habíamos enseñado, para poder entender, y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con la morada de Dios? Bueno, la morada de Dios justamente es el lugar que Él, en su inicio de creación de todas las cosas, Dios moldeó un mundo de luz, porque Dios es luz. Y dice, sobre ese mundo, dice, puso un monte alto que lo llamamos el monte Sión, y desde esa base de ese monte, dice, hizo brotar un río de aguas cristalinas, lo que le llama la palabra de Dios, los ríos, el río de vida que corre desde el mismo trono de Dios. Entonces, y creó un lindo paraíso llamado Edén, ¿no es cierto? Y a ambos márgenes del río fueron edificadas mansiones adornadas de piedras preciosas, destinadas para los ángeles de Dios, que Dios había creado, la Jerusalén celestial. A veces, y yo tenía esa idea, pensamos de que la nueva Jerusalén, cuando Juan vio que descendía del cielo la novia del Cordero ataviada y da las especificaciones, y vamos a enseñar dentro de un momento en la pizarra blanca todo esto gráficamente, yo por lo menos estaba un poco perdido en el espacio porque no lograba conciliar las cosas como son exactamente. Y ya enseñamos que no vamos a poder entender a Dios ni las cosas de Dios si es que Él no nos lo revela. Y una de las tareas del enemigo de Dios es oscurecer el entendimiento. Justamente, si no entendemos, no vamos a creer y no vamos a conocer. Entonces, oramos a Dios para que su gracia sea con nosotros y con los que escuchan. Y estamos hablando que esta hora vamos a enseñar sobre la morada de Dios. Y estábamos diciendo que antes de la fundación del mundo hubo una rebelión. ¿Por qué hubo esa rebelión? Y yo tengo acá unas notas y me voy a demorar mucho leyendo todo esto, pero voy a hacer voy a subrayar algunas cosas. En aquel tiempo, cuando Dios crea todo lo que he mencionado, era tan preciada como la vida, era la libertad de escoger a través de la cual las criaturas podían demostrar su amor al Creador, y exigía una prueba de fidelidad, por así decirlo. Por eso que Él creó todo y puso las tinieblas y el abismo a un lado, pero nunca quiso que sus criaturas racionales tuvieran el conocimiento de aquello. Entonces, todos los tesoros de la luz estaban abiertos para el conocimiento de ellos, menos el secreto oculto por las tinieblas. Dios no quería que el conocimiento del bien, de la luz y la armonía viviese con el conocimiento del mal y de las tinieblas. Los ángeles, amando el bien y la luz, se mantendrían ligados y unidos a la fuente de vida que era Dios mismo. Dios separó la luz de las tinieblas, el bien del mal. Lucifer, que su nombre significa portador o dador de luz, él es el que se encargaba de entregar el conocimiento de Dios. Lucifer era el más íntimo del Dios eterno. Lucifer le dio curiosidad y se aproximó al abismo profundo contemplando. Comenzó a indagar el por qué no poder aprender su enigma. Le pide a Dios el Padre que le revele su secreto de los tesoros de las tinieblas y se convenció que Dios nunca le daría ese deseo. Entonces decidió comprender el enigma por sí mismo. Y entonces ahí cuando vemos que él quiere ser como Dios, se eleva hasta lo alto, quiere ser semejante a Él. Y entonces, como dijimos, era tan preciada como la vida, la libertad de escoger, a través de las cuales las criaturas podían demostrar su amor al Creador, pero exigía una prueba de fidelidad. Las tinieblas de aquel abismo consistían en la prueba de la fidelidad. Entonces, Lucifer se esforzaba y batallaba queriendo llegar a una combinación de la luz y las tinieblas, cuando en realidad Dios las separó. En el reino eterno coexistían pero separadamente. Así que el Lucifer concibió una idea engañosa, una teoría, un nuevo gobierno en el universo, y consistía en la ciencia del bien y del mal. Estaba estructurada en la lógica. Le pareció atrayente a Lucifer conocer el bien y el mal a la misma vez. O sea que tuvo una mejor idea, según él, que Dios. En el nuevo sistema luciferiano habría un equilibrio entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, entre la luz y las tinieblas. Entonces, Lucifer intenta establecer esa política, digamos, ese gobierno nuevo, y entonces Lucifer y las huestes rebeldes le piden a Dios
porque no se puede nada contra la verdad, dice la palabra de Dios, sino por la verdad. O sea, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, Lucifer, en la sabiduría que Dios le había dado de por sí, él trata de retar a Dios y lo ataca con la verdad. Entonces, Dios los había creado con libre albedrío. Entonces, él como que le insiste a Dios, ¿por qué si nosotros queremos conocer las tinieblas, por qué la vas a negar si somos libres para escoger? Entonces, en ese momento es como que el Satanás le decía, cuando Dios le niega por amor esa petición, entonces ellos se molestaron y afirmando que la permanencia de Dios en su trono es la demostración de su tiranía y arbitrariedad y que no respetaba el libre albedrío. O sea, se pusieron a jugar con esa teoría del libre albedrío. Se supone que les había dado libertad de escoger. ¿Por qué neutralizar esa libertad ahora si ellos querían conocer las cosas de las tinieblas? Entonces, lo que pasó ahí, que Lucifer y sus adeptos, un tercio de estas criaturas, atravesaron la división de la eterna separación. Había una división. Si pasa esa línea, estás separado eternamente. No hay redención para los ángeles caídos ni para Lucifer. Entonces, Dios en ese momento deja de llamarles hijos. Por eso la Biblia en el libro de Job dice que una vez vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Nunca más Dios lo llamó hijo. Entonces lo llamó Satanás, un enemigo, opositor por primera vez. Dios se dirigió ahí entonces al abismo y ahí leyó el futuro de las grandes luchas. Los ángeles fieles comprendieron que el abismo representaba simbólicamente el reino de la rebeldía. Entonces ahí es cuando Dios dice, haya luz. Inmediatamente la luz de su presencia inundó lo profundo del abismo y triunfando sobre las tinieblas reveló un mundo inacabado. Ahí es cuando Dios empieza y funda el mundo. Eso es lo que hemos enseñado, la fundación del mundo. La fundación del mundo es cuando Él dice, sea la luz, y entonces ahí empieza, hay una reivindicación por su gobierno de luz, una batalla del amor contra el egoísmo, la justicia contra la injusticia, la humildad contra el orgullo, la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. El mundo oculto por las aguas era la tierra visitada por la luz y las tinieblas, y la tierra sería el campo de batalla. Cuando Dios dice, haya luz, sea la luz, entonces se descubre la tierra que estaba escondida dentro del agua. Y entonces estábamos hablando que la Nueva Jerusalén era la morada de Dios eterna, pero que Él, cuando pasa esta rebelión, hace un cambio, un traspaso, y entonces Él funda la tierra para establecer su reino sobre la tierra. Pero Él previno una rebelión y preparó un plan de redención en rescate a favor de las criaturas fieles e inocentes por medio de un sustituto, de un sacrificio de un inocente. Tendría que ser un hombre. Y cuando le preguntaron quizás los ángeles, y bueno, ¿y quién va a ser ese sustituto? Ahí entonces Dios, me puedo imaginar que contestó, yo seré ese hombre. La Biblia dice que Dios se hizo carne. Es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Cuando se exigía con justicia un sustituto por aquella rebelión, entonces Dios proveyó el cordero que fue inmolado desde antes, preparado desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara a Adán, porque Él previno una posible rebelión. Entonces, de eso vamos a hablar, de las moradas de Dios. Es bastante lo que hay que hablar aquí, pero la rebelión de Lucifer causó una división, una descomposición en el monte de Sión. De eso vamos a hablar, del monte de Sión, de Jerusalén la celestial, de la ciudad de Dios. Entonces Dios tuvo que proveer un plan de reconciliación en los cielos. Por eso en 1 Pedro 1:20 dice, como un cordero, hablando de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
Colosenses 1:20, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, y como dijimos Efesios, reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que está en el cielo como en la tierra. Entonces, vamos a hablar de la morada de Dios, y para empezar vamos a hablar de la etimología o del significado de la palabra morada. Yo estuve investigando en mi concordancia y conté, me puedo equivocar, que por cierto hago un disclosure, en el sentido de que es posible que me equivoque, puedan haber 18, 19, 17 o 20, pero más o menos yo conté 18 palabras diferentes en la Biblia, y uso esta, que me la han criticado, pero es la que tiene las herramientas para poder buscar fácilmente las palabras en el hebreo o en el griego, la Reina Valera, que a algunos no les gusta, y respeto su opinión, pero la uso porque es práctica para mí. Entonces, en esta Biblia, la palabra morada en el Antiguo Testamento, en hebreo, hay como 18 palabras diferentes. O sea, en el castellano dice morada, pero en el hebreo hay 18 significados para la misma palabra. Y en el Nuevo Testamento, la palabra morada tiene por lo menos 6 palabras diferentes, pero nos vamos a concentrar en la que está en Juan 14:2. Y esa es la que vamos a empezar, y como dice la descripción de este ministerio en honor a la verdad, toda discusión o toda disyuntiva o diferentes opiniones, nosotros tenemos por principio que las sanas palabras de Jesucristo son la última palabra para tomar una decisión de qué es la verdad o no. Entonces, por eso vamos siempre y siempre iremos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dijo en Juan 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esta palabra casa es una palabra oikia, que significa una casa, una residencia, una familia. Y la palabra morada es otra palabra que significa moné, que es un lugar para estarse, es un lugar de residencia. También significa como una casa, pero es un lugar para quedarse. Entonces, lo que quiero que notemos es que Juan capítulo 14, verso 2, Dios está hablando de una verdad total. Y para poder entender el resto de escrituras tenemos que tener fundamentos para poder interpretar correctamente los detalles que no nos son tan claros y no tenemos una luz tan clara para entenderlas. Por eso el Señor Jesús hablaba por parábolas, y hablaba parábolas básicas y elementales, porque a partir de ellas podíamos tener fundamentos para construir un pensamiento correcto. Sin esos fundamentos nunca íbamos a poder interpretar las cosas más altas. Entonces, una de las cosas más importantes es estar seguros exactamente de qué está hablando el Señor. Y acá dice que en la casa de mi Padre, o sea que, número uno, Dios tiene una casa, tiene una residencia, tiene una familia, oikia, tiene una casa, tiene una residencia, un lugar donde Él vive. Eso es lo que significa oikia. En la casa, en la oikia, en el lugar donde Dios habita, dice, muchas moradas, muchas casas hay. O sea que cuando la Jerusalén celestial viene en Apocalipsis, capítulo 20, 21, cuando esa nueva Jerusalén desciende del cielo, no es algo que Dios va a crear, sino es algo que ya existía desde siempre, que cuando Dios la creó al mismo principio, inclusive antes de que Él creara a Lucifer. De eso lo que estamos hablando, del lugar de la morada de Dios. Y acá dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ya existen, no es que las va a hacer. La idea que yo tenía era que Dios, el Señor Jesús, se fue al cielo y está construyendo moradas, casitas para fulano, otra casita para el otro hijo de Dios, para la hija de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice está allí escrito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. La palabra dice lugar para vosotros. ¿Qué significa lugar? Va a preparar un espacio, va a acondicionar su casa para recibir huéspedes. Cuando una persona recibe huéspedes, no construye una casa. Lo que hace es que en su casa hace un espacio, hace un lugar
pone una silla, una cama, una mesa, etcétera. Eso es lo que está haciendo el Señor, preparando un lugar, no está construyendo una casa, porque Dios acabó su obra en el séptimo día. Él dijo: acabé, no hago más. Y eso es una palabra que salió de su boca y la tiene que cumplir. Por eso que todo lo que está en las Escrituras tiene cumplimiento, todo. Ni una jota ni una tilde pasa hasta que todo se cumpla exactamente. Entonces Dios dice que Él tiene una residencia donde hay casas, ya existen, ya están, y que simplemente Él va a ir a preparar lugar. Entonces el verso 3 dice: si me fuere y os prepararé el lugar, o sea, lo duplica, o sea, lo vuelve a decir: y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces estamos hablando de esa casa. Ahora vamos a definir de qué casa está hablando. Bueno, en Lucas, vamos a ir a Isaías 51:3. En Isaías capítulo 51, verso 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión. Y quiero que subrayen esa palabra. Dios consolará a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. O sea, estamos hablando paraíso, huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Lucas capítulo 23, verso 43 dice: de cierto te digo, le dijo al hombre que estaba crucificado al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 4, está el pasaje donde Pablo está contando su testimonio, que él fue arrebatado al tercer cielo, dice que fue arrebatado al paraíso. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice que el Señor dijo: le daré al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. O sea, quiero que subrayemos paraíso, Sión, el huerto de Dios, árbol de vida, y dice: el cual está en el medio del paraíso de Dios. Paraíso es una palabra en el griego que es paradeisos, que significa un parque, un Edén, un lugar de felicidad, de deleite, de delicia. En el Edén, o sea, en el paraíso, es el huerto de Dios, es lo que es la Nueva Jerusalén, el monte Sión. Se come el maná escondido. Dios nos va a llamar por un solo nombre, etcétera. O sea, lo que estamos definiendo acá, ¿qué es la morada de Dios? ¿Y qué es lo que hay en la morada de Dios? Entonces estamos estableciendo que la morada de Dios ya existe, no la va a construir, y que no ha cambiado. En esa morada hay un monte. Y si yo le pregunto a un niño de 5 años, porque me encanta usar a un niño, porque los niños tienen una mente pura, y por ejemplo, si hago una línea en una pizarra horizontal primero, luego hago una línea cóncava así, y luego hago una línea circular así, y luego hago una línea así, y le pregunto al niño: ¿cuál de estos dibujos te parece que representa un monte? Y les aseguro que el niño va a señalar la que es así, un monte. O sea, monte de Sión, la ciudad de Dios. Entonces vamos a empezar con la morada de Dios y vamos a ir a Éxodo capítulo 15, versos 13 y 17. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Está hablando de que Dios va a introducir y va a plantar a su pueblo. ¿En dónde? Ahí lo dice: en tu morada, en el monte de tu heredad, que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, han plantado, han fijado. Y vamos a hablar, esa palabra fijar, plantar, es la misma palabra que está en Génesis 2:8, que dice: Jehová Dios plantó un huerto. Muy diferente esa palabra, plantó Dios un huerto, diferente a la palabra plantó de Génesis 21:33, que para aquellos que son estudiosos, la palabra plantó Jehová Dios un huerto es la palabra número 5193 en la Strong's, que significa, que dice natá. Y esa palabra natá, o sea, plantó, significa golpear en o fijar. Golpear en o fijar.
Y la palabra número 51:43 de Génesis 21:33, cuando dice la Biblia que Abraham, o sea, el hombre Abraham, plantó un árbol de tamarisco e invocó el nombre de Jehová Elohim. O sea, en la Biblia cuando leemos es la misma palabra, plantó. Jehová plantó un huerto y Abraham plantó un árbol. Pero las dos palabras plantó son diferentes. La que usa en Génesis 2:8 es natá y significa fijar, golpear en. Entonces, estamos leyendo que en Éxodo que Él nos plantó y Él ha firmado. Ahora, en Levítico 26, 11 y 12 dice, pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea que pondré mi morada en medio de vosotros. Levítico 26, 11 y 12. Apocalipsis 21, 3 dice, he aquí el tabernáculo, o sea, la morada de Dios con los hombres, y Él, o sea, Dios morará con ellos, así como estaba en el principio con Adán. Dice, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio 26:15, la Sión celestial, la nueva Jerusalén está ahora en el cielo. ¿Cómo sabes eso? Deuteronomio 26:15 dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo. O sea que en Deuteronomio 26:15 dice la palabra de Dios, mira desde tu morada santa. ¿Dónde está? Desde el cielo. Y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. O sea que las moradas de Dios está en este momento en el cielo, va a descender. Pero una vez estuvo en la tierra. Eso es lo que queremos establecer, esa línea. ¿Cómo es que en esa línea la morada de Dios en primer lugar estuvo en el cielo de Él, en el mundo de Él de Dios, y cuando hubo esa rebelión, Él la establece en la tierra cuando Él la funda y pone al hombre como el mayordomo, el encargado de, digamos, de gobernar toda esa tierra que Él había fundado, y le dio potestad sobre todos los seres que Él había creado, sobre los animales, las bestias, los reptiles, las aves y los peces. Y Dios le dijo que enseñoree, que Él sea prácticamente el rey de esa tierra. Y ya sabemos la historia, Lucifer ya venía de antes y Dios también ya había hecho provisión porque Él sabía que el hombre podía pecar e hizo una provisión desde antes que suceda eso. Y entonces cuando Adán peca, ¿qué pasó con el Edén de Dios? ¿Qué pasó con el río? Porque esa morada Dios la traspuso a la tierra y ese era el lugar donde Dios caminaba en el huerto. Ese era el Edén de Dios, el paraíso fue real. Y eso es lo que vamos a entender. Entonces vamos a seguir leyendo más escrituras. Dice, mira desde tu morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. En 1 Reyes 8:30 dice, también lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Esa nueva Jerusalén ahora mismo está allá arriba. Esa va a descender. Es un lugar específico. Es un lugar específico. Según de Crónicas capítulo 6, versículo 21, 30 y 33, dice la palabra de Dios, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Cuál es el lugar de Dios? Allá en los cielos. Está arriba de la tierra, está sobre la tierra. Salmo 33, 14 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Tiene un río. Esta ciudad de Dios tiene un río que nace en las faldas del trono de Dios. Salmo 46, verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, es el paraíso de Dios, es el Edén de Dios, donde está el huerto de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 22. Es el Edén. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, del 8 al 10. En el mismo Génesis vamos a ver que esta ciudad, la nueva Jerusalén, el Edén, el paraíso, donde el Señor le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en mi morada, en el paraíso. Vamos a ver aquí que ese paraíso estuvo en un momento
donde Dios quiso que estuviera, que es en la tierra. Por eso que Él hizo provisión desde antes para que de todas maneras se cumpla lo que Él dijo. Y lo que Él dijo, que Él iba a poner su morada y su residencia en esta tierra para siempre. Pero ha habido un pequeño retraso en la cronología del tiempo, pero al final de cuentas, la Nueva Jerusalén se establece en la tierra como Él dijo, y Él va a restaurar todas las cosas. Va a restaurar todo lo que está en los cielos y en la tierra, y lo hizo a través de un sustituto, un inocente que tenía que morir y tenía que ser un hombre. Él fue ese hombre. Entonces, capítulo 2 de Génesis dice, entonces, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Esa palabra ya la dijimos, la número 5193, que natá. Natá significa golpear o fijar. Entonces es como un golpe, algo que Dios hace y fija el huerto. Y lo pone en el oriente del Edén y puso allí al hombre. O sea que el hombre estaba en otro lugar, estaba en la tierra, y lo puso allí, en ese lugar. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y la Biblia dice, también, o sea, como una cosa separada, dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Estamos hablando del mismo lugar. Lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que en medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. No es que es otro, es el mismo. Entonces dice, y salía del Edén, o sea, salía de esa ciudad, ¿qué cosa? Ahí lo dice, un río para regar el huerto. Y dice, ahí se partía en 4 brazos, y yo cuando estudiaba esto decía, wow, vamos a ir a ver esos ríos, y uno de ellos era, por ejemplo, este es el río que rodea el Pisón, luego el otro era el Guión, luego el otro era el tercero es Hidekel, que va al oriente, y el cuarto el Éufrates. Yo conozco el Éufrates que está por allá por Irak, y eso es verdad, porque el paraíso estuvo exactamente en esa zona. Por eso que el Señor, a través de la historia de los siglos, de los milenios, a Él le plació, le plugó, o Él planificó que su ciudad se establezca donde siempre Él quiso. Por eso que un pequeño terrenito árido allá por Israel es el centro de la historia de toda la vida. ¿Y por qué se pelean tanto las naciones, las potencias mundiales se pelean por Israel? ¿Por qué tanto? Los cruzados invadían, peleaban con los musulmanes, los famosos, la guerra de las cruzadas. ¿Por qué tanto ese pedacito de tierra si no hay nada ahí? Porque Dios dijo que ese es el lugar donde va a habitar para siempre, la Nueva Jerusalén. Pero aquí lo que estamos hablando es de que en ese momento que Dios fija, está hablando de esa ciudad. Y el nombre dice que había un río que salía del Edén. De allí salía. Ahora lo que ha quedado es lo que estaba en la tierra, y uno de ellos es el río Éufrates. Y entonces sabemos que Dios, cuando el hombre peca, lo que hace es que echa fuera al hombre y pone al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice que es una espada encendida, pero dice que se revolvía para todos lados. ¿Qué significará esto? Todos lados. O sea, alguien puede imaginarse una espada que es así. Sí, eso es lo que yo me imaginaba y es verdad. Pero lo que está hablando la palabra de Dios, que Él está poniendo aquí querubines que te estaban impidiendo la entrada a una dimensión de todos los lados. Y estamos hablando, como dice en Efesios, cuando habla de conocer el amor de Dios, y habla de una anchura, de una longitud, de una profundidad y una altura. Está hablando de 4 dimensiones. Nosotros conocemos 3 dimensiones. Una línea, un plano, y luego este cuarto es una tercera dimensión, un espacio físico. Pero la palabra habla de una 4ª dimensión en Efesios, donde dice, y de conocer el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, para que seamos llenos
de la plenitud de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. Ahí están las tres dimensiones, pero añade una cuarta, y la altura. La cuarta dimensión, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de la divinidad. Por eso es que la Nueva Jerusalén, un ejemplo de una cuarta dimensión, es que en la morada celestial de Dios, en la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo, las calles son de oro puro. Pero ese oro no es como el que conocemos nosotros, sino que en Apocalipsis 21:21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. Era transparente como vidrio. O sea que esa palabra transparente como vidrio es la palabra griega diap. Diap. Y transparente, y diap significa transparente, que puede atravesar la luz, que traspasa la luz. O sea, está hablando de algo diferente. Es una dimensión diferente. Y en una segunda parte vamos a enseñar de esta ciudad gráficamente cómo Dios la construye con piedras preciosas, 12 tipos de piedras preciosas. Y Lucifer fue vestido y creado con piedras preciosas también y con oro, pero solo tenía 9. Le faltaba una tercera fila, la que usaban los sumos sacerdotes, en el pectoral, que tenía una base de oro cuadrada, y había 12 piedras. Entonces habían 3, 3, 3 y 3. Entonces en cada hilera habían 3 piedras preciosas, y Satanás fue creado con 9 de ellas. Le faltaba la tercera hilera, que lo tengo apuntado aquí. A Lucifer le faltó la tercera hilera de las piedras del pectoral de sumo sacerdote, y le faltaba el jacinto, el ágata y la amatista. La Nueva Jerusalén tenía el jaspe o el ágata, el zafiro, la calcedonia, la esmeralda, el ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopaso, jacinto y amatista. En Ezequiel capítulo 28, en un verso 13, lo que tenía Lucifer era la cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y también oro. Pero vemos que si analizamos cuál es la que le faltaba toda la tercera fila del pectoral de sumo sacerdote, que llevaba jacinto, ágata y amatista. ¿Qué tiene que ver todo esto con la morada de Dios? Que Dios creó, cuando Él funda la tierra, creó todo lo que se mueve en la tierra. Animales, hombres, bestias, lo creó de la tierra, del polvo. Todo lo que se mueve en el agua y en el aire, lo creó del agua. Pero antes de la fundación del mundo, Dios creó su ciudad con piedras preciosas. Unas piedras preciosas y un oro tan puro y transparente que traspasa la luz. Algo que es en una dimensión diferente a la que estamos. Y como dije, vamos a pasar a hacer una enseñanza gráfica de la Nueva Jerusalén. Pero primero queremos terminar con esta primera parte, hablando de la morada de Dios. Y estamos viendo de dónde está la morada de Dios. Ya leímos dónde está el árbol de la vida, la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida sigue allí. O sea que ese mismo árbol que estaba en el Génesis capítulo 2, ese mismo árbol de la vida sigue allí. En Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2 lo dice: después me mostró un río limpio. Es el mismo río que salía del Edén. Ese mismo río, dice en Apocalipsis 22, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, Dios tiene un trono. Y ese trono no ha cambiado. Algunas personas creemos, yo creía que ese trono, bueno, se renovó, ya es diferente. No, el trono de Dios siempre ha existido. Ese río que salía del trono siempre ha existido. Y en medio de ese río, ahí estaba un árbol. Y ahí está, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado estaba el árbol de la vida. O sea,
está hablando de lo mismo, no ha cambiado. Lo que pasa es que en nuestro entendimiento tradicional nos hemos imaginado un montón de cosas que no son. Entonces vamos a concluir con fundamentos. Número uno, lo que Dios creó, Él lo creó. No dejó de existir, número uno. Número dos, Él creó las cosas antes de la fundación con materiales de piedras preciosas, de perlas y de oro. Número tres, cuando Él funda la tierra, Él establece ese reino, lo fija, lo golpea, lo planta, que es diferente a la palabra plantar como uno planta un árbol. Ya lo explicamos. Entonces Él plantó su ciudad, su río, su monte, su presencia. Él caminaba, hablaba, Él estaba allí, Él moraba con Adán. Entonces, pero Él a la misma vez sabía que había una criatura racional que se había levantado contra Él. Y en ese libre albedrío que le dio, decidió alejarse de Dios y Él cruzó la línea de la separación eterna. Y ese enemigo, ya sabemos la historia, toma la serpiente, engaña a Eva, le hace creer, así que ese árbol no lo puedes comer, qué sé yo, y tiene una conversación bien seductora en conocimiento, porque le toca la fibra de la curiosidad de por qué no vas a creer en esto, o sea, lo que estaba diciéndole Satanás era que tú al comer el árbol de la ciencia, el bien y el mal, el fruto del árbol de la ciencia y el mal, lo que tú estás haciendo es tener un conocimiento que va a producir en ti una sensación de saber lo que es el otro lado de la luz. Porque Dios había dicho, se separa la luz de las tinieblas, no viven juntas, pero lo que Satanás le propuso es lo mismo que había propuesto a la tercera parte de sus ángeles que se fueron con él. La misma historia. Dios dijo, se separa solamente luz, solamente el bien, solamente justicia, lo otro no, pero él no, él quiso juntar los dos, quiso hacer un equilibrio y la mujer cayó en sus garras y vino lo que vino. Y entonces el huerto de Dios es un lugar de gozo, la ciudad de Dios, el Edén, estuvo en la tierra, luego fue transferida a un lugar elevado, porque la Biblia dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, de un lugar elevado. Entonces fue transferida a un lugar elevado y cuando Él venga volverá a fijar la ciudad celestial aquí en la tierra, porque ese fue su plan y lo que Él dijo se cumple. Entonces, para resumir, la ciudad de Dios estuvo en el cielo, bajó a la tierra cuando Dios la funda, eso está bien claro ahí en el paraíso, y luego fue transferida y está escondida. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, 17, que al que venciere le daré de comer del maná escondido. O sea, que ese maná que descendía del cielo en el tiempo de Moisés, ese maná no ha dejado de existir, está escondido. ¿En dónde? En el mismo lugar donde está la ciudad de Dios. Está escondida en este momento, está en un nivel y en una dimensión, en un lugar elevado que no sabemos dónde es, pero está arriba. Y luego va a descender nuevamente en Ezequiel, en la tierra, y podemos ver en Ezequiel un pasaje interesante que nos va a hablar de eso, de cómo es que la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, estuvo antes de la fundación del mundo en un lugar, y ahí estuvo Lucifer. Conocemos ese pasaje bien famoso de Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, pero Ezequiel capítulo 31 muy pocas personas hablan cuando quieren referirse a Lucifer. Y les aconsejo que estudien Ezequiel capítulo 31 porque ahí narra la historia de Lucifer antes de la fundación del mundo. Ezequiel 31 es un poco largo, ahí lo voy a leer bien rápido. Entonces, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a quien te comparaste en tu grandeza. Le hace la pregunta. He aquí el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Estaba hablando de Lucifer con los ángeles. Dice, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, o sea, lo levantó el abismo. Eso fue lo que le provocó levantarse. Sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles, o sea, están dando los ángeles del campo, enviaba
A todos los ángeles, perdón, a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes, influenciaba, digamos, los alcanzaba. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. O sea, se multiplicaron su extensión, se extendió bastante. A causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Ahora, cuando habla de muchas naciones, yo antes me imaginaba que eran en la tierra. No, Dios, bíblicamente la Biblia dice que hay millones y millones de ángeles. Y esos millones y millones de ángeles allá en el cielo, en el paraíso eterno de Dios, tienen moradas. La Biblia dice que abandonaron su morada y descendieron a la tierra y fornicaron con las mujeres. Ellos tenían morada, eran ciudades. La Biblia habla de principados, potestades y gobernadores. O sea, ¿los principados y gobernadores van a gobernar entre ellos? No, gobernaban sobre miles y millones. Entonces estas naciones, está hablando de las naciones de ángeles, de los seres racionales que Dios creó antes de la fundación del mundo. Se hizo pues hermoso, hablando de Lucifer, que aquí lo simboliza por el faraón. Dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. O sea, los cedros no los superaron. ¿Entiende? Entonces las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios. O sea, ya vemos la conexión. Está hablando el faraón, rey de Egipto, y luego dice que ningún árbol, o sea, ningún ángel era tan lindo como él. Ninguno se podía comparar. Dice, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, subrayado, Edén, huerto de Dios, que estaba en el huerto de Dios. Y ahí está la clave. Repito, está hablando de Lucifer. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Ahí está bien claro, huerto de Dios. No era cualquier huerto en la tierra, era el huerto de Dios. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Ahí se eleva su corazón y dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. Ahí está hablando del único rey de reyes y señor de señores, cuando le aplasta la cabeza. Él le hiere en el talón, porque el talón y el pie lo va a aplastar mortalmente. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. Y acá hay un solo poderoso, que es el Señor Jesucristo, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, dice el Señor. La Biblia dice que el Señor triunfó, lo despojó públicamente a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la forma que Dios hizo la provisión de reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Y esta es la rebelión que estábamos hablando cuando empecé la enseñanza. Y dice, y lo destruirán los extranjeros, ok, y lo derribaré. Sus ramas caerán sobre los montes y sobre todos los valles. O sea, él se va a establecer en la tierra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Si alguien quiere saber dónde está el trono de Satanás, está en esta tierra. Escrito está en Apocalipsis, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Satanás tiene su trono en esta tierra. Él sube de vez en cuando allá arriba para acusar a los hijos de Dios. Él sube, tiene acceso en el cielo. En algún momento va a ser quitado del cielo, y la Biblia dice, alégrate cielos, porque el acusador ha sido echado. Ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido y tiene poco tiempo. Se queda allí ya. Y de ahí para el lago de fuego, para el abismo, y después de 1000 años para el lago de fuego por toda la eternidad. Y seguimos hablando del tema de antes de la fundación del mundo. Ezequiel 31:13 dice, sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas.
Ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, se van abajo. Entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa, porque ahí se van todos los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida, que es la muerte segunda. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, y todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol. Y voy a terminar el versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los circuncisos yacerás con los muertos a espada. Está hablando de ese mismo personaje 3 capítulos antes. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios le preparó moradas, vestiduras, instrumentos musicales. Dios tenía preparado todo cuando lo creó. En el medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Quiénes son esas piedras de fuego? Son el resto de los ángeles o de los árboles que le llaman los ángeles a las otras criaturas racionales que Dios creó. Y ya sabemos la historia: hasta que en ti se halló maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Esa palabra contrataciones fue comercio. Él empezó a comerciar, ir hablando y convenciendo a todos los ángeles, a todas las criaturas de Dios, vendiéndoles su teoría de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, de un nuevo gobierno que quería armonizar el bien y el mal. Y eso fue lo que significa la palabra: a causa de la multitud de tus contrataciones, de tu comercio fuiste lleno de iniquidad, pecaste por lo que te eché del monte de Dios. ¿De dónde lo echó? Del monte de Dios. Hebreos dice: no se han acercado al monte que se podía palpar, que se pueden tocar. No, se han acercado a la ciudad celestial. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 12 me parece. Hebreos capítulo 12. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, podemos establecer que el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, donde de la falda de ese monte nace un río. La llama también Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, esos ángeles no están ahí flotando en el aire, tienen moradas, tienen lugares donde viven, tienen vestiduras. Se han llegado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, que dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos el que amonesta desde los cielos. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, el monte Sión, está allá arriba. Estuvo en la tierra, Dios la transfiere al tercer cielo, donde el Señor le dijo al hombre: estarás conmigo allá, en el paraíso. Pero como Dios es Dios y lo que dijo se cumple, Él dijo: yo voy a establecer mi ciudad en la tierra. Entonces, vamos a establecer esta verdad. Vamos a terminar con esto. Entonces, vamos a decir simplemente que ¿cómo podemos tener toda la idea completa desde un extremo al otro?
Número uno, desde antes de la fundación del mundo hubo un problema. Dios transfiere su ciudad, donde estaba el río que salía del trono, donde estaba el árbol de la vida, donde estaba el huerto, donde estaba el paraíso, donde estaba todo lo que es su reino, y Él lo transfiere a la tierra. Cuando el hombre peca, Él da un golpe y transfiere eso y se lo lleva al cielo, porque la Biblia dice que la Jerusalén desciende del cielo, no es otra, es la misma Sion celestial, no ha cambiado. Y estamos en el momento histórico, en el cumplimiento de los tiempos, que Jesús ya pagó el precio. Él es el sacrificio sustitutorio, Él es aquel hombre sustituto que tenía que morir, por eso Él se despoja, se hace, digamos, semejante a los hombres, en una condición mortal, y en esa condición es obediente, cumple la palabra, y como Él cumplió la palabra, entonces la palabra tiene que cumplir con Él. Dios es Dios y lo que Él dice se cumple, y como Él cumplió la palabra, ahora la palabra tiene que cumplir con Él. Entonces Él va a establecer nuevamente lo que Él se había propuesto en sí mismo, de que Él sería el Dios de ellos y que ellos serían su pueblo y que habitaría para siempre con ellos, en una nueva ciudad que desciende del cielo, la Jerusalén celestial, y de eso vamos a hablar en el segundo video, en la segunda parte.